Te doy la bienvenida a este tu canal, El Mundo Cristiano, de tu amigo y hermano, Luciano Hipólito Pérez, sin agregar más. Comenzamos. Saludos y bendiciones desde aquí de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México y para el mundo. Su hermano y amigo Luciano Hipólito Pérez. Estos videos son transmitidos en el canal que se llama El Mundo Cristiano. El día de hoy vamos a analizar una hermosa enseñanza basada en el llamado de Dios. Vamos a analizar un poco acerca de este tema y vamos a aprender juntos en el nombre de Jesucristo. Como siempre, vamos a iniciar esta enseñanza abriendo nuestra escritura en Primera de Corintios, capítulo 1, del 27 al 31. Dice lo siguiente: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil de este mundo escogió Dios a lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que sí es, a fin de que nadie se gloríe o se jacte en su presencia. Mas por esto, nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha dicho por Dios y nos dio sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermoso versículo de la Biblia que nos enseña que de algo menospreciado, que de algo abandonado y que no tiene ningún valor, Dios puede hacer grandes cosas para avergonzar a los que ya creen que están seguros delante de Dios. Aquellos que se glorifican a sí mismos, aquellos que se enorgullecen, aquellos que se jactan de decir que ellos son hijos de Dios, pueblo de Dios, menospreciando a otros. Dios puede hacer que se levanten piedras que sí quieran glorificar y darle la honra a Dios, para menospreciar a aquellos que se glorifican a sí mismos. Vamos a analizar un poco acerca del llamado de Dios. Cuando Dios llega a tu vida y hace un llamado para que tú vengas hacia Él, lo primero que Dios quiere hacer en tu vida es un cambio total de tu vieja manera de vivir, para que tú con este cambio te adaptes a la voluntad de Dios, ya que conforme a nuestra vieja manera de vivir, conforme andábamos en el mundo, no podíamos agradar a Dios, ni mucho menos servir a Dios. Dios quiere que tú atiendas su llamado, pero también Dios quiere que tú dejes que Él cambie tu vida. Cuando tú decides venir a las plantas de Jesucristo y aceptar el llamado de Dios, lo tienes que hacer con un corazón contrito y humillado y dispuesto a darle lugar a Dios y permitir que Dios tome el control de tu vida, de tu alma, de tu mente, de tu corazón y de todo tu ser.
dándole la oportunidad a Dios que entiendas que conforme a como vivías antes de llegar a Él, tú no puedes servir a Dios. Deja que Dios tome el control de tu vida y de esta manera tú podrás servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios? Servir a Dios es que después de aceptar a Jesucristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador, tú vayas y pregones las buenas nuevas del Evangelio, y con esto ya estás sirviendo a Dios. ¿Y qué es lo que le vas a decir a las personas? Que tú has conocido a un Dios que cambia, a un Dios que salva, a un Dios que regenera y cambia la vida de las personas. Y tú vas a dar el testimonio de lo que tú antes eras y ahora ya no eres. Y muchos van a ver en ti un cambio total cuando tú estás sirviendo a Dios. ¿Qué es lo que van a ver en ti? Perdón. Que si tú antes eras borracho, ya no eres borracho. Que si tú antes eras adúltero y fornicario, ya tú no eres adúltero y fornicario. Que si tú antes eras mentiroso, ladrón, que si tú antes eras delincuente, que si tú antes eras un malhechor, ahora en el camino de Dios, tú ya no eres esa persona. Si que antes de llegar a Dios tú eras una persona llena de ira, soberbia, enojo, orgullo, vanidad, soberbia, maldiciente, posesivo, y todo aquel fluido que se conoce como los frutos de la carne, todas esas cosas las has cambiado desde el momento que vienes al servicio de Dios, y las personas se van a dar cuenta de que hay un testimonio vivo en ti y que tú has cambiado tu vieja manera de vivir y que ahora eres una persona diferente. Vas a dar testimonio a las personas que has creído en un Dios vivo que cambia con palabras y con hechos, porque en ti van a ver reflejado todo lo que tú andas pregonando. Entonces, ¿quieres servir a Dios? ¿Quieres ser alguien que atienda el llamado de Dios? Tienes que sujetarte a la voluntad de Dios. Sujetarnos a la voluntad de Dios, uno de los puntos muy importantes es dejar de participar o practicar los mitos y tradiciones del mundo. Dejar de caminar conforme a como el mundo camina y ahora tú caminar de una manera diferente. Porque nosotros ya no somos de este mundo. Desde el momento que aceptamos a Cristo, estamos siendo preparados para vivir en un nuevo mundo, en un nuevo cielo, en una nueva tierra, y automáticamente en este mundo solamente estamos de paso. Por esta razón, tú tienes que dejar de practicar todo lo que antes en el mundo practicabas y tienes que ser una persona diferente ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Escritura es clara y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, en Cristo todas son hechas nuevas. ¿A qué se refiere la Escritura en parte cuando dice que Él ha escogido de lo más vil de este mundo para avergonzar a los más sabios de este mundo? Si puedes analizar un poco la historia de la Biblia, te darás cuenta que los judíos eran el único pueblo que tenía el privilegio de tener contacto con todo lo que era relacionado con las cosas de Dios. Y eran privilegiados porque solamente ellos eran llamados hijos de Dios. Nosotros los gentiles, y al decir gentiles estamos hablando de todo lo que no sea judío.
éramos menospreciados por los judíos y considerados como gente inmunda, como gente impura, como los perrillos, como los que no tienen derecho de las cosas de Dios. Éramos catalogados ante los judíos como lo más vil de esta tierra. Pero con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, eso se acabaría. Porque a través de Jesucristo todos los gentiles que somos nosotros tendríamos la oportunidad que antes no teníamos, y de toda esa escoria que éramos nosotros, ahora Dios nos convierte en algo muy especial, en algo muy importante delante de Dios a través de Jesucristo. Todo aquel que crea en Jesucristo y acepte su sacrificio pasa a obtener un privilegio, y el privilegio es ser llamado hijo de Dios, ser injertado, ser adoptado en aquella simiente de los que eran llamados y considerados hijos de Dios. Es a saber, en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, de los cuales estaba fundamentada la simiente de todos aquellos que eran llamados hijos de Dios. Para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, decir yo soy el pueblo de Dios, yo solamente soy el elegido de Dios, ahora solamente serán considerados hijos de Dios, pueblo de Dios, elegidos de Dios, los que acepten a Jesucristo. Y esto está incluyendo a judíos y a gentiles. Puede ser judío y tener el privilegio de ser llamado hijo de Dios, pero si desprecias a Jesucristo, aunque seas judío, tú no puedes ser llamado hijo de Dios, porque ahora todos somos adoptados y llamados hijos de Dios a través de Jesucristo. Ahí tenemos ese privilegio. Entonces, de esta escoria, de esta inmundicia, de esta suciedad, de esto que era lo más bajo, que éramos los perrillos para los judíos, ahora Dios convierte gente y los pone por encima de aquellos que, si no se ajustan a la voluntad de Dios, serán avergonzados por Dios, porque ha nombrado a mucha gente que era menospreciada hijos legítimos de Dios a través de Jesucristo. Pero es importante atender el llamado de Dios y ajustarnos a la voluntad de Dios. Te ajustas a la voluntad de Dios, eres llamado hijo de Dios legítimamente para la gloria y la honra de mi Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a analizar un llamado muy importante sobre la historia de Abraham. Déjame decirte que Abraham vivió en un círculo lleno de idolatría, hechicería y de adoración a dioses ajenos, antes de ser llamado por Dios. Pero Dios ya tenía un plan con nuestro padre en la fe, llamado Abraham. Un plan que nos beneficiaría a nosotros juntamente con los hebreos. Ahora te cuento lo siguiente. ¿Cuál fue el plan? Abraham nació y creció en un círculo de idolatría, ya que su padre, de nombre Taré, era escultor y hacedor de ídolos y dioses ajenos. Taré, el padre de Abraham, no era seguidor del Dios invisible, no era seguidor del Dios todopoderoso. Taré vivía, su oficio era hacer escultura e imágenes de dioses ajenos. ¿Cómo sucedió esto? Cuando los 3 hijos de Noé descendieron del arca después del diluvio, los hijos menores, que eran Jafet y Can, se descaminaron y se olvidaron de Dios y adoptaron para sí
un sinfín, un sinnúmero de dioses ajenos, olvidándose por completo de aquel Dios que los había librado de su ira por medio de una arca y los había puesto a salvo. Después que Dios los puso a salvo por medio de una arca, librándolos del diluvio, ellos, al estar ya en tierra firme, después de un tiempo, se alejaron de Dios y comenzaron a adorar a dioses ajenos. Pero quedaba Sem, el hijo mayor de Noé, el cual siguió con los rituales de sacrificio y de adoración al Dios invisible. Pero lamentablemente, a través del tiempo, toda la idolatría de aquellos otros dos hermanos de Sem alcanzó a su simiente. Y en este caso estamos hablando de la simiente de Taré, o sea, de Sem. La familia de Taré, de donde viene Abraham, fue alcanzada por toda esa idolatría. Y este hombre de nombre Taré esculpía y hacía imágenes de un dios llamado Baal y muchos dioses más, los cuales empezaron a ser adorados en esa ciudad de Taret, que era conocida como la ciudad de Ur de los cananeos. Esta ciudad de Ur de los cananeos, donde vivía Taré, estaba hundida en la idolatría. Ellos eran judíos, ellos eran hebreos, pero se habían descaminado tras dioses ajenos, y el mismo varón de nombre Taré les hacía los ídolos para que ellos lo adorasen. Cabe mencionar que Taré había adquirido ese conocimiento de hacer dioses ajenos de Babilonia, ya que en Babilonia ya se adoraba a un dios conocido como Nimrod, una diosa conocida como Semiramis, y a un dios conocido como Tamuz. Este Nimrod en cierto momento fue conocido también como el Dios Todopoderoso, el principal Dios adorado en Babilonia, con el nombre de Marduk. Marduk, cuando usted decía Marduk, es como si usted estuviera diciendo Nimrod. Eran lo mismo, nada más con diferente nombre. Entonces, Taré, el padre de Abraham, adoptó toda esta enseñanza, esta disciplina, estas creencias, y comenzó a hacer esculturas para que sus descendientes de él adoraran a dioses ajenos, como los que antes le mencioné, y se olvidaran por completo de Dios. Pero entre esos hijos de Taré surgió un hijo de nombre Abraham, el cual nunca estuvo de acuerdo con estas prácticas y todo lo que su padre hacía. Y muchas veces, en ausencia de su padre, Abraham destruía las esculturas de Baal y otros más que su padre construía, porque Abraham traía un sentimiento en él de que no era lo correcto y que no estaba de acuerdo con lo que su padre estaba haciendo. Por esta razón, en el plan de Dios, miró que Abraham era una persona que podría servir para sus planes y propósitos, y quiso sacarlo de ahí, de ese círculo, para que en Abraham, una vez más, se diera el crecimiento, la organización, y prevaleciera aquella simiente de los que eran llamados hijos de Dios, ya que de Noé y Sem esa simiente había prevalecido, pero lamentablemente 400 años después, a través de ese hombre Taré, padre de Abraham, todos los hebreos estaban descaminando detrás de la adoración de Baal y otros dioses ajenos. Entonces, en cierto momento, Dios le dice a Abraham: Abraham, sal de tu parentesco, sal de la casa de tu padre, sal de esa tierra, sal y vete a una tierra que yo te mostraré y que yo te daré. Abraham, si sales de ahí, yo haré de ti una gran nación,
como la arena del mar que tú no podrás contar, así como las estrellas del cielo que no pueden ser contadas. Pero Abraham, sal de ahí, porque yo voy a hacer contigo cosas grandes y en ti haré crecer la simiente de los hijos de Dios. Y dice la Escritura que Abraham, obedeciendo a la voz de Dios, salió de la casa de su padre, salió de la tierra de su padre, donde se adoraba todo tipo de dioses ajenos, gente que estaba perversamente descaminada hacia la idolatría. Entonces Abraham, creyendo en las promesas de Dios, sale de ahí y Dios empieza a tratar con Abraham. Voy a hacer un paréntesis y quiero que sepa algo. Esa tierra que se conocía como la tierra de Ur de los caldeos, de donde era originario el padre de Abraham y Abraham, ahora es conocida en la época actual como Irak. Entonces en Irak se sigue adorando a Baal, pero con otro nombre y de manera disfrazada. Y ahora le comento el siguiente misterio. Si usted al nombre de Baal le quita la letra B y después se dirige a la letra L y la letra L la pone en medio de las dos A, ¿qué nombre puede usted obtener? El nombre de Alá. El nombre de Alá disfrazado en la adoración al mismo Baal. Como dicen por ahí, es lo mismo, nada más que enseñado de manera engañosa, de diferente manera. Baal, le quitas la B, le recorres la L a la A y ahí obtienes Alá. Alá es el Dios que ahora es adorado en Irak. En Irak, que fue tierra donde vivió Taré, el padre de Abraham. Ahora, todos estos que adoran a Alá se apoyan entre ellos mismos. Si usted analiza que hay un problema con la tierra que ahora es conocida como la tierra Palestina, Palestina se ha querido hacer independiente en la época actual porque en ellos se infiltró la creencia a ese Dios que es adorado en Irak, que se llama Alá. Pero quiero que haga un análisis que de Palestina vienen todos los descendientes de nuestro Señor Jesucristo, ya que el nombre de Palestina en la época antigua era Judá. ¿Y cuál era la tribu de Judá? La tribu de Judá era perteneciente a las 12 tribus de Israel, las cuales fueron bendecidas por Dios para obtener esa tierra prometida que era Canaán y que luego se llamó Israel. Esa es Palestina, antes tierra de Judá, que está siendo atacada para ser destruida de alguna manera y absorbida por el diablo o destruida como un símbolo de coraje, porque de ahí viene toda la simiente de los descendientes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se conoce que nuestro Señor Jesucristo se le decía que era el león de la tribu de Judá. Se conoce que nuestro Señor Jesucristo era descendiente de la tribu de Judá, de donde era descendiente David. Considerado David el corazón de Dios. Entonces, por esta razón, Palestina ha entrado en ese conflicto de que quiere hacerse independiente porque no acepta la religión o la doctrina o las creencias de las siguientes tribus
adheridas a Israel y ha sido absorbida por las creencias de Alá. Dios sabe qué es lo que va a suceder con Palestina, pero si usted ve las noticias, hay grandes conflictos ahí, donde el diablo ha querido destruir esa nación, esa parte de esa tribu, que es parte del pueblo de Dios, de los que son llamados hijos de Dios. Analice usted un poco acerca del llamado de Dios. Nosotros estamos envueltos en grandes misterios, en grandes secretos, que si no analizamos las historias, viviremos de una manera ciega. No vamos a creer en dioses que nos presenten otros pueblos, otras naciones. Muchos pueblos y naciones tienen dioses. Te presentan a Marduk, te presentan a Zeus, te presentan a Apolo, el dios Sol, te presentan a Tamuz, te presentan a Baal. Y todos estos dioses te los van presentando y te los van, a como va cambiando, ahora sí que la civilización, los van modernizando con diferentes nombres, pero a final de cuentas todos son dioses paganos que están en contra del Dios invisible, del Dios todopoderoso. No te quieres ver ahora sí que enredado en la adoración a otros dioses, mejor no te postres ante ninguna escultura, ante ninguna imagen. Así te digan que esta escultura es del Dios vivo, así te digan que esta escultura es de Jesucristo, así te digan que esta escultura, esta imagen es de Dios, mejor no te arriesgues a inclinarte ante imágenes que te podrían llevar a la condenación y a ofender a Dios y a alejarte de Dios. ¿Cuál es la manera correcta de librarse y de inclinarse ante el único Dios verdadero? No usando ningún medio, solamente enfocándose en Jesucristo, ya que a través de Jesucristo encontramos el medio y la única forma de conducirnos a Dios, de agradar a Dios, de ponernos en paz con Dios y de estar en el camino de Dios. No vamos a creer en Alá, no vamos a creer en Marduk, no vamos a creer en un Buda, no vamos a creer mejor en Jesucristo, porque en Jesucristo está el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar a nuestro Padre Dios si no es a través de Él. Abraham atendió el plan de Dios, el llamado de Dios, y Dios lo bendijo con mucha gente que hasta la época actual se está agregando a esa simiente que fue fundamentada por Dios en Abraham. Todos los que por fe creen en Jesucristo pasan a ser parte de la simiente de Abraham y de los que son llamados hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Este es el fundamento. Sea judío, sea griego, sea romano, sea gentil, sea lo que sea, pero todos tienen que venir al círculo de la fe en Jesucristo para poder entrar a la simiente de los hijos de Dios, para que las promesas de Dios que fueron hechas a Abraham sean cumplidas a través de Jesucristo. Todos los que pregonan el evangelio de Jesucristo por medio de la fe están ya ahí en esa simiente. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y damos gracias a Dios porque Abraham atendió el llamado de Dios y Abraham se convirtió en nuestro padre en la fe que él depositó en Dios. Abraham confió fielmente en Dios, en todas las promesas de Dios y siguió fielmente a Dios hasta el día de su muerte. Y es el ejemplo que nos da a nosotros
que nos agarremos de esa fe y de esa confianza que ahora a través de Jesucristo nosotros heredaremos todas las promesas de Dios y nos libraremos de la ira de Dios. Bendito es el Señor. Un glorioso ejemplo. Yo voy a invitarle que ya usted en su hogar analice toda esta historia que le he contado y la va a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 11, del versículo 27 en adelante. Ahí mismo en Génesis, capítulo 12, en el libro de Josué 24, versículo 2, ahí le dice que el padre de Abraham era un escultor idólatra que no tenía nada que ver con Dios. Y hay muchos versículos más que le dicen que el padre de Abraham era escultor, que hacía a los dioses de Baal y muchos más para que adoraran en el pueblo y fuera del pueblo. Por esto Dios lo desechó, lo puso punto y aparte. Tal vez en cierto momento él tal vez pudo haber querido seguir a Abraham, pero él no entró a la tierra prometida, probablemente quedó fuera de los planes de Dios por ser un idólatra, un adorador de dioses ajenos. El único que tuvo ese privilegio fue toda la descendencia de Abraham, que estamos hablando que fue en secuencia de Isaac, Jacob, hasta llegar en la época de Moisés, cuando se cumplieron las promesas de Dios. Bendito es el Señor. Hoy yo te invito que si Dios te está llamando, atiende el llamado de Dios. Y si tú atiendes el llamado de Dios, Dios te va a beneficiar con grandes cosas físicas y espirituales, porque Dios no nada más bendice espiritualmente, también físicamente tú eres bendecido de Dios. Pero enfócate primero en las cosas espirituales, acepta el llamado de Dios y de las cosas materiales Dios se encargará. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora y deseo que juntos sigamos caminando en el camino de Dios y que un día estemos obteniendo todas las promesas de Dios en ese nuevo mundo, en esa nueva tierra, de acuerdo a sus promesas. Estamos pendientes al próximo video. Expreso un profundo agradecimiento a los que se han suscrito a mi canal, y si no lo has hecho te invito a que lo hagas y así crezcamos juntos en el nombre de Jesucristo.